Hola, les habla José Osorio, director de Finanzas de Planeación Digital, y quería darte la bienvenida a esta nueva sesión del curso introductorio a los planes financieros. Inicialmente, recapitulando un poco, habíamos hablado de los criterios y las fases para la construcción de un plan financiero. Ahora que ya conocemos esto, el paso a seguir será conocer la estructura de costos de una empresa. Por tanto, nuestro módulo como tal se va a centrar primero en analizar qué son los costos, cuál es la importancia de su optimización, y en un segundo ámbito, ya que pasemos esto, mirar todo el lenguaje que se desglosa a partir de la adjetivación de este término. Es decir, quizá ya en las lecturas de textos económicos o también en los estados financieros como tal, es muy posible encontrar que la palabra de costo se encuentra acompañado por un adjetivo que le da una connotación específica y hace referencia a un tema como tal o a una dinámica empresarial. En ese sentido, empezaremos por definir los costos y diremos que son todo ese consumo de recursos que tiene una empresa en aras de lograr prestar un servicio o lograr la producción de un bien como tal. Ahora bien, dicho esto, tenemos que los costos se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes criterios. El primer criterio que vamos a trabajar será la clasificación de costos según la relación que exista con la cantidad de unidades producidas. En este sentido, tenemos que los costos se van a dividir. En un lado estarán los costos fijos, en otro lado estarán los costos variables. Y bueno, esta diferenciación tiene mucho que ver con lo siguiente, y es que los costos fijos no tienen nada que ver con la cantidad de unidades que se produce, es decir, serán costos o consumo de recursos que hace la empresa independientemente de los volúmenes productivos. Un ejemplo de esto puede ser que en una empresa tengamos las tarifas básicas de los servicios públicos. Independientemente de que en una fábrica textil se produzca una chaqueta o se produzca 1 millón de chaquetas, las tarifas básicas de consumo de servicios públicos van a ser las mismas. En ese sentido, se constituyen como un costo fijo. Ahora bien, tenemos por otro lado los costos variables, y es que los costos variables sí están relacionados muy directamente con el volumen productivo. Así pues, tenemos que si en una empresa, por ejemplo de calzado, vamos a producir una unidad, obviamente vamos a tener que incurrir en los costos relacionados a la materia prima, que en este caso puede ser cuero o puede ser caucho. Ahora bien, si queremos hacer 100 unidades de producción, lógicamente tenemos que incrementar los costos que se harán en materias primas y en materias auxiliares. Las materias primas serán las que se trasladen al producto, como dijimos, el cuero, el caucho, mientras que las materias auxiliares pueden ser los combustibles con que funcionen las máquinas de costura. Sin embargo, el hecho de producir muchas unidades de calzado implica necesariamente que debamos incrementar los costos en este sentido. Entonces, esta será la primera diferenciación que haremos, la primera clasificación. Por tanto, cuando nos refiramos a la parte fija de los costos, estaremos haciendo referencia a los costos fijos, mientras que cuando hablemos la parte variable de los costos, serán los costos variables como tal. Ahora bien, la sumatoria de los costos fijos y los costos variables serán lo que denominaremos costos totales. De otra parte, tenemos que los costos totales son un gasto o un consumo de recursos que se efectúan para un volumen determinado de producción, y este volumen estará dado en cantidades. Como toda magnitud, estará propensa a una unidad de medida, y en este caso serán esas las unidades producidas como tal. En ese sentido, si tomamos el costo total y lo dividimos entre el número de unidades que se producen, lo que vamos a obtener son los costos medios, es decir, el costo en que se incurre para la producción de cada una de las unidades de un volumen de producción ya fijo. En ese sentido, tenemos también que si nuestra fórmula de costos totales la habíamos especificado como la sumatoria de costos fijos y costos variables, pues obviamente la de costos medios también se puede discernir de la siguiente manera, y es que los costos medios serán igual a la sumatoria del costo fijo medio y del costo variable medio. Con esto llegamos obviamente a la fórmula de costes medios. Entonces, en ese sentido, matemáticamente la expresión de costes medios simplemente serán los costos totales dividido con las cantidades producidas por la empresa. Ahora bien,
pasando ya un poco más adelante, lo que tenemos es que los costos también tienen una expresión en términos de capital. Entonces, en este sentido vamos a tener una parte que se llama capital constante y una parte que hace referencia al capital variable. Esto no debe confundirse con los costos fijos y costos variables, sino que es una terminología asociada al capital, y enseguida veremos cuáles son las diferencias que de allí derivan. Primero, dentro del capital constante tenemos una parte de ese capital que es fija y una parte que es circulante. La parte fija, si hablamos de una empresa, retomando nuestro ejemplo de la empresa de calzado, podemos decir que hace referencia a toda la maquinaria de costura, a la de corte, y eso es porque esta maquinaria lo que hace es transferir el valor que tiene a cada una de las unidades que produce, es decir, su periodo de uso es muy extenso, por lo tanto no se consume en un solo ciclo de producción. Sin embargo, el capital circulante sí, el capital circulante es todo aquello que constantemente se está renovando. Por su lado tenemos la parte de capital variable, que hace parte de la otra categoría, y el capital variable prácticamente se refiere a todo aquel capital con el que se compra fuerza de trabajo. Ya en términos financieros, lo más probable, en términos contables, es que nos hayamos acercado a este concepto no como el precio de la fuerza de trabajo, sino como salario. En ese caso estaremos hablando de capital variable. Ahora bien, el capital, así como habíamos hablado de los costos en su totalidad como costos totales, acá hablaremos del capital en su totalidad, y es que el capital será la sumatoria tanto del capital constante como del capital variable. Ahora bien, otro de los conceptos que normalmente se va a encontrar dentro del ámbito microeconómico y financiero será el de costes marginales. Y es que resulta que, aunque parezca un poco exagerado el ejemplo que les voy a presentar, si tú decides constituir una empresa de calzado y solamente la destinas a producir un par de zapatos, obviamente vas a incurrir en unos costos enormes porque deberás adquirir toda la maquinaria que se requiere para su producción. Resulta que una vez producido ese par de zapatos, el precio al que deberías venderlos si las máquinas se desgastaran en ese ciclo productivo sería muy elevado. Ahora bien, este es nuestro primer escenario, la producción de un solo par de zapatos. Resulta que si queremos ampliar el ciclo productivo o repetirlo, si queremos hacer una producción ampliada, es decir, si ahora en vez de producir un par de zapatos queremos producir 10, resulta que vamos a incurrir en los mismos costos de materias primas, porque vamos a necesitar 10 veces más caucho, 10 veces más cuero, 10 veces más hilo. Sin embargo, la maquinaria que teníamos del primer par de zapatos todavía está allí, o sea que todavía no ha transferido todo su valor porque su vida útil permite que su duración en la actividad productiva sea mayor. Eso significa que la parte variable, o sea la parte circulante del capital, en términos de capital sería la parte circulante, y en términos ya de recursos serían las materias primas, sí van a aumentar en tanto aumente la producción. Sin embargo, habrá una parte que no necesariamente debemos renovarla. Eso hará que los pares de zapatos que produzcamos después de la unidad después de la primera unidad tengan un costo menor. A esto se le llama costes marginales, y resulta que dado un volumen de producción, inicialmente la nueva unidad que produzcamos tendrá un valor diferente, es decir, se incurrirán unos costos que tienen un valor diferente dado que existen ya los elementos de producción previamente comprados o adquiridos. Por tanto, diremos que los costes marginales, en resumen, serán los costos relacionados a la producción de una unidad más, por encima del volumen de producción ya establecido. Ahora, matemáticamente no vamos a hacer referencia muy amplia acerca de este tema, sin embargo, haremos la mención de lo que implica en la representación ya en notación de una función de costos. Y es que si una función de costos totales está dada como f de x, que prácticamente va a ser una expresión muy probablemente de segundo grado dada la naturaleza de los costos,
los costos marginales estarán dados por la derivada de esa función. Sin embargo, no es nuestra prioridad en este momento hacer un entendimiento matemático de esto, sino un entendimiento conceptual. Entonces, lo que vamos a rescatar es que los costos marginales simplemente son el costo de producir la última unidad, o sea, una unidad más. Y este término de marginalidad lo utilizaremos no solamente en el caso de los costos, sino que también lo vamos a trasladar al caso de los ingresos. Porque los ingresos obviamente también pueden ser marginales. Si entramos en un costo marginal, significa que hemos producido una unidad más por encima de un volumen dado. Eso significa que vamos a recibir unos ingresos por encima del volumen de ingresos que habíamos considerado. Por tanto, el coste marginal estará relacionado con el ingreso marginal. Ahora, las empresas, ¿hasta dónde van a producir? Obviamente las empresas van a producir preferiblemente hasta donde los ingresos marginales sean mayores que los costes marginales. Es decir, que si a mí me cuesta producir una nueva unidad de calzado, 10 unidades monetarias, lo ideal sería que el ingreso que me genera en la venta de esos zapatos sea de 11 o más. Resulta que dada la tendencia matemática que existe, hay un punto de la producción donde, o sea, esto no va a ser una tendencia permanente, hay un punto de la producción en la cual los ingresos no van a compensar los costos marginales. En ese punto, obviamente una empresa debe reconsiderarse si debe seguir produciendo. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos que la relación, o sea, los costos van a tener una relación con los factores productivos, y esta relación depende mucho del tiempo, es decir, no es una relación que podamos establecer para cualquier tipo de periodo. Por ejemplo, habrá un comportamiento para el corto plazo y habrá un comportamiento para largo plazo. En el primero de los casos, es decir, en el escenario de corto plazo, tenemos que tanto los costos fijos como los variables van a asumir un comportamiento independiente, es decir, los costos fijos no van a variar y van a estar asociados al capital, mientras que los costos variables, como lo habíamos dicho, que por ejemplo ahí se encontraba la parte salarial, sí varían con la producción y se encuentran muy relacionados al factor trabajo. Es por eso que citamos el factor mano de obra. Ahora, en el largo plazo resulta que tanto los costos fijos como los costos variables mantienen una tendencia a asociarse, mantienen una tendencia variable, y los dos se asocian tanto al capital como al trabajo, o sea, tanto a la maquinaria, a las herramientas y todos los instrumentos de producción, como a la mano de obra. Es decir, que en el largo plazo todos los factores tienden a ser variables. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué hemos acogido toda esta parte de los costos, que es una parte muy conceptual en este momento del curso? Y es que resulta que cuando ya empecemos a evaluar las partes presupuestales, también tendremos que presupuestar toda la parte que va a ir destinada a los costos y cómo gestionar todo esto a partir del presupuesto. La importancia de optimizar los costos, ¿por qué va a estar dada? Principalmente va a estar dada porque esto tiene mucha relevancia en cuanto al beneficio total de una empresa, y es que el beneficio total de la empresa, ya que matemáticamente está dado por el diferencial entre ingresos totales y costes totales, significa que necesariamente la empresa deberá actuar sobre una de las dos variables. Dado que la parte de ingresos es una cuestión muy involucrada a la dinámica de mercado, generalmente las empresas lo que deciden es asumir estrategias para disminuir los costes lo máximo que se puede y a partir de allí optimizar los beneficios. Ahora, es muy difícil que las empresas alcancen los beneficios máximos, sin embargo, la idea es hacer desplazamientos sobre las curvas de costos hacia los puntos donde existen niveles más óptimos tanto de producción como de ingresos. Ahora bien, los costos también pueden afectarse, no solamente dependen de las decisiones y de la gestión administrativa u operativa de la empresa, sino que también pueden variar por factores externos. En cualquiera de los casos, la empresa debe responder muy rápido ante ello. Por eso habíamos hablado de que el enfoque prospectivo nos permitía adelantarnos a todo aquello que ocurría con las transformaciones en el mundo, y que todo eso debíamos releerlo y transcribirlo, traducirlo en acciones empresariales. ¿Por qué hablamos de qué factores externos pueden afectar los costos? Simplemente porque en el caso de la producción que requiere transformación de materias primas, puede darse eventualmente que los precios sean demasiado altos, ya sea por escasez o por una dinámica de mercado. En este caso, obligatoriamente se deben buscar alternativas de producción, es decir, buscar materiales sustitutos
o simplemente empezar a repensar si es sostenible la producción a largo plazo. Obviamente todo esto hace parte del plan de negocios y por eso habíamos recalcado la importancia de que el plan de negocios no sea una guía determinística, sino de que se acople a todos los escenarios de mercado. Obviamente también cuando trabajamos con materiales que no se producen en el ámbito nacional y necesitan adquirirse mediante el cambio de monedas, obviamente la tasa de cambio también se convierte en un factor muy importante a la hora de producir. Y resulta que si bien la tasa de cambio puede variar muy poco, cuando hablamos de volúmenes de producción muy amplios, esto se puede traducir en costos igualmente importantes. Ahora bien, con esto ya estamos cerrando toda la parte de costos. Como pudieron notar, es una parte muy conceptual. Ya cuando empecemos a hacer la lectura de los estados financieros, veremos cuáles son los tipos de costos de una empresa y cómo encontrarlos en este tipo de documentos. Esta es una parte muy teórica. Este es un acercamiento muy microeconómico a la estructura de costos como tal, y veremos ya un enfoque mucho más práctico, cómo estos costos se registran contablemente, cómo se transcriben a los estados financieros y cómo de los estados financieros los vamos a extraer para calcular algunos indicadores. Con eso damos por finalizada esta sesión. He disfrutado mucho compartir con ustedes. Ante cualquier inquietud o duda, los invito nuevamente a que interactúen en nuestro grupo de Facebook Comunidad Planeación Digital. Allí estaremos muy pendientes de todas las participaciones y de todos los comentarios que quieran realizar acerca de los contenidos. Ha sido un gusto, les mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.